Bueno, el fin de semana pasó por México el repugnante dictador cubano. Es una suerte de dictador robot, ¿no? Un autómata, Díaz-Canel. Digo que es un dictador robot porque supongo que lo controla desde sus aposentos el muy veterano Raúl Castro, ¿no? Pero habrá que ver si Castro, Raúl, está todavía mínimamente despierto. Bueno, Díaz-Canel llegó a México y fue recibido como si fuera un hombre admirable, ¿no? Como si fuera un hombre que merece los honores que le tributó el presidente mexicano de origen democrático, pero de comportamiento sospechoso, López Obrador. López Obrador, cuando elogia tan desmesuradamente a un dictador bananero como Díaz-Canel, demuestra a las claras que no es un verdadero demócrata. Un verdadero demócrata sentiría vergüenza, rubor, se sentiría indigno, indecente, antes de elogiar a un dictador sanguinario como Díaz-Canel. De tal manera que uno se puede preguntar, ¿es López Obrador un demócrata cuando elogia así a un dictador nada más llegar a suelo mexicano? Recibirlo aquí en Campeche, en nuestro país, que es el suyo, en su calidad de dirigente del pueblo digno de Cuba. México y Cuba mantienen relaciones de hermandad política desde siempre. Bueno, estaba ahí, claro, Díaz-Canel. Yo entiendo que a veces un Estado, por razones geopolíticas, por razones estratégicas, tiene que tratar con un dictador, ¿no? Lo entiendo. Pero uno, si es demócrata y tiene que reunirse con un dictador, debe ser muy cuidadoso con las palabras que pronuncia, ¿no? No digo que lo insulte, pero tampoco tantos elogios. Porque si un demócrata se derrite en elogios frente a un dictador como Díaz-Canel, que representa una dictadura que lleva más de 60 años torturando a los cubanos, por el amor de Dios. Un dictador que ahora mismo tiene en sus calabozos, en sus mazmorras, a un montón de presos políticos. Un dictador que ha desgraciado, que ha ensangrentado la historia contemporánea de Cuba. Entonces, claro, si uno lo elogia tanto, hay una complicidad intelectual, moral, hay una complicidad con el dictador. Por supuesto, el dictador Díaz-Canel estaba encantado, ¿no? Estamos muy orgullosos de constatar la presencia aquí en Campeche de un grupo de médicos cubanos a quienes visitaremos. Esos médicos cubanos son en realidad esclavos de la dictadura, ¿no es cierto? Cuba los envía ahora a México como antes los enviaba a Venezuela o al Brasil de Lula. Pero el pequeño detalle es que esos gobiernos cómplices de la dictadura cubana no les pagan directamente a los médicos, les pagan a la dictadura de La Habana, que se queda con un porcentaje leonino de ese pago y castiga a los médicos cubanos en el exilio, estos en México, dándoles el 15, el 20% del sueldo original que en su día pagaban, por ejemplo, Lula o Chávez, y que ahora paga el tontorrón de Díaz-Canel, de López Obrador. México nos ha apoyado históricamente en la batalla por el levantamiento del bloqueo que tantos daños ocasiona a nuestra economía y en especial al sector de la salud. Y entonces en este otro acto público, López Obrador ya decidió convertir a Díaz-Canel no solo en un hombre admirable, digno de condecoraciones, sino en una suerte de héroe de la dignidad. Esto es increíble, ¿no? Un héroe de la dignidad, Díaz-Canel. Fíjense cómo lo elogia López Obrador. Creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, del pueblo de Cuba, representado aquí
por su presidente, merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia. Es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América. Numancia era una isla a 7 kilómetros de la costa norte española, del pueblito de Soria. Una isla que un siglo antes de Cristo se hundió para no caer bajo el dominio de las tropas romanas. Y entonces sus habitantes, los habitantes de Numancia, prefirieron suicidarse antes de rendirse. Suicidarse. Fueron heroicos. La isla se hunde, nos suicidamos. La resistencia numantina. Ahora bien, ¿cuáles son las tropas romanas que quieren invadir? ¿O cuáles son las tropas de qué imperio que quieren invadir a Cuba? No hay ninguna tropa militar extranjera que desee invadir Cuba. No hay. De hecho, uno hubiera querido, ¿no?, que en tiempos, por ejemplo, de Reagan, así como intervino en Grenada, bueno, que interviniera en Cuba y en un fin de semana liberaba la isla de Cuba. Entonces, López Obrador convierte, ya digo, en un héroe mitológico, en una suerte de gladiador de una lucha desigual numantina a Díaz-Canel. Y Díaz-Canel es un esperpento, es un mamarracho, es el sirviente de una familia de dictadores, de una dinastía familiar de dictadores, los Castro en Cuba. Pero no, López Obrador lo convierte, ya digo, en una suerte de criatura mitológica. Porque ese modelo impuesto hace más de 2 siglos está completamente agotado, es anacrónico, no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie. Vamos a ver, es lo contrario. El modelo anacrónico, agotado, que no tiene futuro, es el del comunismo. No ha funcionado en ningún lugar del mundo y no va a funcionar tampoco en Cuba o en Venezuela. Entonces, el modelo antagónico, que es el que en cierto modo defiende muy tibiamente Biden, bueno, es el modelo de la libertad y de la democracia, ¿no? Ese no ha fracasado. En general, el modelo de la libertad en la política, de la libertad en la economía, del capitalismo, del libre mercado, del libre comercio, este es el modelo que hace prosperar a las naciones, ¿no? El modelo del comunismo, probadamente fracasado, las hunde en la más abyecta miseria. Sin embargo, López Obrador, en una suerte de miopía moral, ¿no?, convierte al dictador en héroe mitológico, a Díaz-Canel, y en cambio demoniza al gobierno de Estados Unidos. Hay que hacer a un lado la disyuntiva que se impuso de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma valerosa o defensiva, que el gobierno de Estados Unidos debe lo más pronto posible levantar el bloqueo injusto e inhumano al pueblo de Cuba. Lo que es injusto e inhumano, señor López Obrador, es que la dictadura cubana prive a sus connacionales de ser libres. Esa es la injusticia más conspicua. Esa es la falta de humanidad más obscena. No la del supuesto bloqueo de Estados Unidos, no. Lo que hace la dictadura cubana con sus propios
compatriotas, ¿no? Este es otro momento de Díaz-Canel agradeciendo la solidaridad mexicana. Reafirma el compromiso solidario que caracteriza nuestras profundas relaciones ayer, hoy y siempre. Las nuevas generaciones cubanas nunca olvidarán la ayuda incondicional, desinteresada e inmediata de México en momentos de profunda tristeza y dolor para Cuba. En días como este, resuenan más las palabras del líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, cuando dejó dicho que hay en Cuba, con relación a México, una tradición de historia y de amistad que no tiene igual con ningún otro pueblo de América Latina. Y entonces López Obrador, como una cotorra, como un papagayo, en todo acto público acompañado del dictador cubano, disparaba artillería verbal contra los Estados Unidos, siempre contra los Estados Unidos. Vamos a continuar demandando que se quite, que se elimine el bloqueo a Cuba, que es inhumano. Inhumano, ¿no? Inhumano. ¿Cómo no? Y hay centenares de presos políticos en Cuba, algunos de ellos artistas, músicos, compositores de canciones. Eso no le parece inhumano al triste bufón de López Obrador, que además exige que Cuba no sea considerado un país terrorista. Lo es, aterroriza a su propia población. Yo ofrezco al presidente Miguel Díaz-Canel de que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia, la soberanía de Cuba. Y nada de darle trato de país terrorista o ponerlos en la lista negra de supuestos terroristas. Es un pueblo y un gobierno profundamente humano. ¡Que viva el pueblo digno de Cuba! Bueno, da vergüenza realmente, es bochornoso, ¿no?, lo de López Obrador. Decir que la dictadura cubana es profundamente humana, con todas las muertes que tiene a sus espaldas, por el amor de Dios. Y luego de escupir contra Estados Unidos, ¿no?, solo para complacer a su visitante, a Díaz-Canel, ha escupido contra Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene la culpa de todo lo malo que les acontece a los cubanos en la isla. Luego López Obrador dice, bueno, no sé a quién venderle el avión presidencial que compró Peña Nieto y me encantaría que me lo comprase Biden. ¿Por qué no se lo vende a Díaz-Canel? Ese avión no lo tiene ni Obama, que por cierto no lo hemos podido vender porque es tan lujoso. Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara, y aprovecho para recordarle, no está viendo las mañaneras, pero a lo mejor le informa que le mandábamos el avión y que nos mandaran aviones de carga, helicópteros para apagar incendios, que nos ayudara con eso. Me dijo que lo iban a ver. Entonces ahí está la posibilidad. Si será hipócrita y trepador este pejesapo de López Obrador. Tamaño pejesapo. Escupe contra el imperio, el bloqueo, el embargo, el modelo que ha fracasado de ellos y luego, ¿qué tal si me reciben el avión presidencial porque no se lo puedo vender a nadie? ¿Por qué no se lo ofrece a Díaz-Canel? ¿Por qué no se lo ofrece? ¿No es que Biden es el modelo que ha fracasado? No haga negocios entonces con ese modelo que ha fracasado. El pejesapo este de López Obrador, repugnante, un pejesapo de aguas turbias, de estanque hediondo. Y ahí se encuentran, claro, estos dos, ¿no? El pejesapo de Obrador y el renacuajo de Díaz-Canel.